Mentes de Gestión es presentado por... Bienvenidos a Mentes de Gestión, el espacio creado para hablar sobre los sistemas de gestión, certificaciones y las mejores prácticas empresariales que agregan valor. Arismendi Espinal, un servidor, y juntos con mis compañeros, colegas, José Abreu, Alexis Parra, Marco Arfao y Francisco Terrero, en el día de hoy vamos a estar tratando un tema fundamental para las implementaciones. Adivinen de qué vamos a hablar hoy, señores. Algo que nos afecta a nosotros incluso. Y es la pregunta que muchas empresas se hacen cuando van a comenzar a implementar un sistema o cuando ya está corriendo esa implementación. Y esa pregunta es, oye, ¿vale la pena contratar un consultor? Buscar un acompañamiento. ¿Le suena familiar esa cuestionante? El pan nuestro de cada Todos día. los días sucede. Sí. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando de si vale la pena tener un consultor y si vale la pena, entonces, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esas competencias que debe presentar un consultor para hacer un trabajo de calidad? Señores, pues arranquemos entonces. Yo creo que la pregunta ya está en el aire y lo primero sería decir, ¿es necesario que siempre haya un consultor en una implementación? Eso depende. Depende. Como dice, claro, hay empresas que tienen altos niveles de madurez, que han podido manejar sus sistemas y que tienen equipos propios internos de trabajo bien desarrollados y bien competentes. En las empresas que no tengan esos criterios, esas competencias, entonces un consultor sirve para agilizar esos procesos y para optimizar el flujo del proyecto que se va a implementar. Totalmente de acuerdo. Mira, hay varios elementos que yo he visto. Se pueden ir sumando, está bien, pero hasta Claro. el momento, primero, si la empresa cuenta con las competencias internas para implementar un sistema de gestión, el sistema de gestión que necesitan, no uno, el que necesitan. Está bien, número uno, y si tienen los recursos, tanto económicos como humanos. Está bien, principalmente humanos, porque a veces tú tienes la competencia, pero la persona no tiene la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo una implementación. Mira, un buen punto. José decía ahorita, bueno, yo pudiera tener un equipo humano dentro de la empresa que tenga esas competencias, pero tú sacas algo a relucir, Francisco, y es que de repente tú tienes el equipo, pero no hay tiempo. No tienen Está tiempo. todo el mundo arrollado. Y entonces, creo que es un buen punto. Marcos, Alexis. Mira, yo voy en la misma línea de lo que dice Francisco. El tema tiempo es fundamental. O sea, tú puedes tener el equipo más competente, pero en el día a día, la dinámica del día a día, los va arropando. Y usualmente estos procesos de consultoría se dan bajo un enfoque de proyectos. O sea, son proyectos estructurados con un Gantt chart, con un cronograma, porque tanto para la empresa como para el consultor, obviamente, el tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces, si no se dispone del tiempo, ahí convendría contratar un consultor. Y en el punto relativo, porque lo hemos visto desde la mirada que, bueno, tengo un equipo que puede tener las competencias, o tal vez no, busco un profesional que me pueda ayudar a implementar y acompañar este equipo. Pero un consultor cuesta. No, claro. Horas de consultoría. Sí, eso es así. Pudiéramos decir... Hay veces que salen baratas porque se sacan el jugo. Sí. O sea, la hora dedicada te aprovechan cada minuto. Si fuéramos a contratar un consultor, ¿cuáles serían, para el público que nos está mirando, obviamente, cuáles son esos elementos, incluso nosotros como consultores, asesores, cuáles son esas capacidades que tenemos que presentar para poder decir, sí, este es el que yo necesito o este es el que me va a ayudar aquí con este elemento? Yo digo que lo primero es tener en cuenta que hay diferentes tipos de consultores. Ok. Tienes consultores administrativos,
tienes consultores técnicos, tienes consultores de seguridad, tienes consultores de sistemas de gestión. Entonces, tú tienes que seleccionar el consultor que sea adecuado al proyecto que tú vas a desarrollar o a la implementación que quieres lograr. Por eso una pregunta clave que siempre yo le hago a los clientes, bueno, ¿en qué tiempo usted desea tener su proyecto implementado o su programa certificado? Y a veces la expectativa de los clientes es ya mismo. Y yo les tengo que decir, obviamente eso no es posible. Claro. Esto requiere un desarrollo, un periodo de implementación. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, José. Excelente. ¿Qué más? Mira, entre las características que debe tener ese consultor también dentro de las posibilidades es que sea multiconocedor o que tenga conocimiento de múltiples normas. Te pueden llamar por una norma en particular, pero la amplitud y el conocimiento de ver más allá de lo que el cliente te está solicitando y que tú puedas tener la capacidad de dar un acompañamiento, no encerrarte ni llevar un enlatado. Esos son conocimientos importantes porque en muchas ocasiones tú tienes un cliente que te dice yo quiero esto, pero cuando tú llegas a la realidad tú empiezas a ver un sinnúmero de contexto, de particularidades que si tú no las entiendes, entonces tu acompañamiento pasa a ser desfavorable. Se hace difícil. Se hace muy difícil. Mencionaste algo interesante, una palabrita dominguera. A ver. Enlatado. Sí. Enlatado. Me imagino que nos referimos como enlatado es el consultor que tiene un librito que tiene una metodología y esa metodología prácticamente la aplica en cada uno de los proyectos que participa. Claro. Mira, yo diría que no tanto ese. El consultor que te lleva, Sí. el proyecto implementado, Listo. listo, Documentado. sí, documentado y todo, sin ni siquiera haber estudiado el contexto de la empresa que se está trabajando. Ese sería más, porque lo otro no, porque cada consultor tiene su metodología. Ok. Usa tiene su esquema de trabajo. Dame Perfecto. el logo de tu empresa, yo se lo pongo a toda mi documentación y te lo envío Y te ya lo traigo. listo. Proyecto implementado Ya. en un mes. Mira, Perfecto. ahorita, con la pregunta que tú estabas haciendo ahorita, le dijimos que para la empresa hay que tener en cuenta si tiene las competencias, el personal competente dentro de la empresa. Yo me voy con la misma palabra de competencia del consultor. ¿Está bien? Ujú. Lo que pasa es que la competencia te habla de educación, formación, habilidades y experiencia. Y eso tiene un ponderado. En el consultor la experiencia tiene mucho peso. Mucho. ¿Saben? No es lo mismo un consultor que ha llevado 1 o 2 proyectos de implementación, que conoce 1 o 2 normas, que un consultor que conoce 7 normas, que ha llevado 7 proyectos, que las empresas que ha implementado son grandes, no solamente pequeñas, porque la visión que te va a llevar a la implementación es diferente, una visión más amplia. Hay consultores que te van a implementar ISO 9001, listo. Pero si tú quieres migrar a una 14000, tiene que reimplementar todo e integrar el sistema. Ahora, un consultor que ya sabe que tú puedes optar por otras normas, te dice, vamos a hacerlo ya preparado, que tú puedes dar el salto, obviamente con una implementación aparte, puedes dar un salto no tan grande. Está bien, no tienes que hacer una reimplementación. Es una migración realmente Exacto. de la norma. O una integración. Un punto interesante ahí, señores, el aspecto regulatorio. Y es importante que esto para el público quede claro. Actualmente en República Dominicana no hay una ley, no hay una entidad que regule el trabajo de los consultores en sistemas de gestión. No. Eso tenemos que dejarlo claro. Para otros sectores sí las hay. Por ejemplo, si usted es un consultor en seguridad, debe tener una licencia y acreditación por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Lo mismo pasa en sectores especializados, como es el caso del CESAC o del CESEP. Pero aquí, lamentablemente, cualquier persona con cierta experiencia se engancha a experto. O sin y es experiencia. consultor o sin O sin experiencia. experiencia. Entonces, lamentablemente, eso termina afectando al cliente final. Bien. Es así. De hecho, corroboro lo que dice José. Pues ahora mismo, con el uso de la tecnología, pues aparecen muchos especialistas de ChatGPT. Procedimiento que tú necesitas, un prompt. Y escuchaba a una colega precisamente esta mañana diciendo, fíjate, ahora con los avances tecnológicos, pues evidentemente la productividad
se puede ver más facilitada, pero la experiencia, ese insight, ese enfoque que va de la mano con eso que ya la tecnología nos da, oye, esa es la parte humana, eso es lo del consultor. Sí. Es como poderte guiar y decirte, mira, por aquí no, vámonos mejor por acá, porque vamos a perder menos tiempo, vamos a hacer esto. Ese enfoque solamente te lo da una experiencia, te lo dan años en el terreno. Claro. Y evidentemente eso tiene un precio. Sí. Cuando digo que tiene un precio, para ir entrando, porque sé que mucha gente se está preguntando, oye, pero que hay consultoría aquí que cuesta un ojo de la cara. Así es. Pero habría que ver cuál sería el precio a pagar por no utilizar o dejar de llevarse de esa persona que tiene el conocimiento, que tiene esas habilidades, para ahorrarte a ti tiempo, para ahorrarte un tema legal, para ahorrarte, ¿qué más? Mira, continuando con lo que tú dices, hace poco yo estuve leyendo sobre lo que el negocio de consultoría es un negocio de conocimiento. Es así. Y hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente, como tú dices, que lo que te vende es información. Y la información está disponible. Claro. Tú la consigues en IA, tú la consigues en Google, tú la consigues en un libro. Pero lo que hay que asegurarse justamente, y por eso conecté inmediatamente con lo que tú decías, es que debo asegurarme como empresa de que estoy pagando por el conocimiento, que eso suma experiencia, suma otras habilidades más allá de simplemente la información que me puede dar ese consultor que contrata. Y lo complemento también con lo siguiente. Tú tienes consultores que son consultores, pero nunca han auditado tampoco. Y que quizás no conocen las normas desde la perspectiva de la auditoría como tal. O también que no han formado. Entonces, una cosa es tú tener el conocimiento y otra cosa es tú cómo llevas ese conocimiento a que sea entendible por el que lo va a recibir. A prueba de auditores. A prueba de auditores. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que tener la certeza de que lo que tú estás implementando primero sea asimilado por el cliente y el equipo del cliente. Y segundo, que sepan defender eso ante una auditoría. ¿Cuáles son todas las preguntas que tú tienes que hacer? O sea, el acompañamiento no es solamente, aquí está la documentación, redactamos todo y a Dios que reparta suerte, sino que también debe de tener las competencias, las capacidades para formar a esa gente para que se empoderen de ese conocimiento y puedan responder correctamente. Debe ser un buen profesor el consultor. Hay un tema ahí de habilidades blandas. Que es muy necesario que los consultores la puedan tener, sobre todo la parte comunicacional. Sí. Eso es clave. Y poder dejar ese know-how donde vaya. Claro. Pues conocemos colegas que lamentablemente la empresa necesita a cada momento la asistencia de ese consultor para poder resolver algo. Claro. Si no se cae el sistema. Si no se cae el sistema, se va, se pierde el sistema. Se hacen imprescindibles. Se supone que la consultoría es un negocio de transferencia del conocimiento y del know-how. Pero ese consultor debe tener una base de implementación práctica. Es decir, si yo nunca he estado en un sector marítimo, en un sector logístico, no conozco la terminología, no conozco la forma en que se maneja el negocio, no voy a dar una consultoría realmente profesional y efectiva. Voy a estar realmente inventando en el negocio del cliente. Claro. Entonces, no es lo mismo tener una experiencia de 20 años que una experiencia de hace 20 años. Exacto. Entonces, esto es progresivo. Se supone que vamos avanzando. Repite eso. Así mismo. No es lo mismo tener repite eso que para que quede grabado. 20 años de experiencia que una experiencia de hace 20 años. De hace 20 años. Entonces, esto es relevante porque al final sí, tú dices, sí, en un momento histórico esta persona manejaba, estaba en el top de las tendencias, pero ya no, se ha ido quedando desfasado. Y mira que la mayoría de nuestros casos, como colegas, ¿qué hemos hecho todos nosotros? Hemos hecho cursos de auditor líder, hemos hecho cursos de implementador, que es lo mínimo que debemos tener para ofrecer servicios de consultoría de calidad a nuestros clientes. No, y a nivel de las herramientas también. Claro. Porque ya ahora mismo
Arimendi acaba de mencionar el tema de la IA. Hay otras herramientas para manejo de sistemas de gestión que ya no son la famosa carpeta de 5 pulgadas que te ponen ahí, todos los procedimientos impresos. Entonces, esos también son puntos que se tienen que ver. Ahorita Marco mencionaba algo interesante, el consultor desde el punto de vista del auditor, que tenga experiencia o no. Y me acuerdo de una anécdota. Mi carrera comenzó como auditor, años de auditor. Auditor específicamente, y me toca la primera auditoría y el auditor me pregunta, ¿cuántas horas de auditoría como auditor tú tienes? Y yo, cerca de 600 horas de auditoría. Y de auditado, yo, 4, se te nota. Tenía unos nervios que yo no te puedo explicar. Ahí yo comencé a ver el otro lado de la moneda. Claro. Y luego salto a la parte de consultoría y también veo otro lado de la moneda. Y hay un conocimiento holístico en eso que ayuda al proceso de implementación, que es lo que sucede con, obviamente, todos los que están aquí en la mesa. Sí, es correcto. Hay unos criterios importantes que entiendo que pueden agregar valor, aparte de todo lo que hemos hablado, para la selección de consultores. Así como cuando te hacen una entrevista para un posible empleo, que a esa persona tú le puedas decir en cuáles proyectos has participado, de estos proyectos, cuáles han sido tus mayores retos o mayores logros. En ese mismo momento, ir evaluando esa claridad metodológica. Eso es clave, señores, porque hay muchas personas, muchos colegas que son estrellas, son lumbreras, pero se le hace difícil bajar todo ese contenido que tienen, allanarlo para que la gente lo pueda entender. Y luego te dicen, oye, pero ese amigo tuyo es difícil. Miren, en los tiempos de macro y de Excel y de macro, que eso era lo que estaba de moda, yo con un cliente le implementé un tablero de Excel con macro que se alimentaba una base de datos. Una tabla dinámica. No, una cosa, y se lo estoy enseñando, se lo enseño, se lo entrego. A los 3 días dañó todo. Claro. Y me funcionó una tabla normal. Y ahí yo aprendí keep it simple. ¿Qué es lo que necesito? Claro. Está bien, o sea, hay muchas herramientas y muchas cosas, pero ¿qué es lo que necesito? Mira, no sabía todavía bajar ese conocimiento, como dice Ariel. Es que ahí la parte de uno como consultor, identificar en qué nivel de madurez está la empresa. Y la empresa no es los dueños, es su equipo de trabajo. La cultura. Esa cultura, si tú no sabes cómo conectar con esa cultura, no hay manera de que te caigan atrás lo que tú estás diciendo. Entonces, ahí es donde viene la gran diferencia entre aquel que se sabe vender, porque así como tenemos colegas que son lumbreras, ¿sí? Hay unos que son muy, muy sexy a la hora de presentarse y hacer una entrevista. Dicen, es con este. Me voy con este porque se le ve que sabe, pero lo que te está es engatusando. Y hay personas que tienen esas capacidades. Entonces, tú llegas un momento y dices, bueno, ¿y cómo hago? Pero a la hora de tú tratar de conectar esa parte sexy tuya que te la compraron los dueños, cuando tú llegas... Vamos a otro término. Mira, Sí. cambia el tema. Sí. ¿Tú sabes que ¿Verdad? hay consultores que son van? Van. Bulto allá. Bulto, allante y movimiento. Así es. Y eso es lamentablemente lo que el cliente compra a veces. No verifica experiencia, no verifica proyectos, no verifica acreditaciones. Exacto. Entonces solamente compra la parte sexy, la parte fabulosa. A veces de la parte consultoría. económica nada más. O a veces la parte económica. Real. Pero justamente para ese van, ¿quién devela esa falta? Son los operarios. Es el equipo que opera los Sí, procesos. si maneja los términos, porque Claro. si no sabe, obviamente no lo va a hacer. Total. Mira, hay algo para cambiar ese tema, porque ese tema es como muy sensitivo, ¿verdad? El tema del liderazgo que el consultor debe impregnar en el proceso de consultoría. O sea, hay distintos tipos de liderazgo. Ustedes saben que hay muchos que somos autocráticos, otros somos de carácter más democráticos y más, digamos que, diplomáticos. Y va a ser importante que la empresa conecte su estilo con ese estilo de liderazgo del consultor. Y cuando se logra ese match, salen mejores resultados. Sí. Porque si tú tienes un consultor ahí que es un tirano, que bajando rayas, y la empresa no es muy chabacana, obviamente va a haber una fricción y lo mismo viceversa, ¿verdad? O a lo mejor lo necesita así, pues si es muy chabacano. Está bien. Yo digo también Bueno, que es pero- un asunto de química. Tiene que haber química Exacto. Sí, sí. entre el consultor y la alta gerencia. Yo he estado en proyectos literalmente que me he parado a los 15 minutos de una reunión porque entiendo que mi estilo
de consultoría no se va a adaptar a la empresa. Claro. Le doy las gracias a la empresa y declino los servicios, porque es que realmente al final uno termina desgastándose en ese tipo de proyectos y no le va a dar ese valor agregado a los clientes. Eso es así. Así es. De hecho, la pregunta inicial con la que arrancamos este capítulo era entonces que si valía la pena en esas implementaciones ayudarse, contratar un consultor o si no. Y si valía la pena, entonces, como hemos dado, ¿cuáles eran esos tips o esos elementos para contratarlo? Para ir cerrando, les hago entonces la pregunta. ¿Vale la pena contratar un consultor entonces? Te voy a dar una respuesta en estadísticas mías. ¿Está bien? A ver, aproximadamente el 40% de las empresas que me han llamado para consultoría ya habían intentado implementar solos y no pudieron. Aproximadamente el 40%. El otro 60% llamó para un diagnóstico, ¿verdad? Como que dime qué tengo que hacer. Y luego de ese porcentaje, luego otro porcentaje, luego del diagnóstico, lo intentó y volvió y llamó. Y un porcentaje llamó desde el inicio. Y normalmente el que llama desde el inicio al consultor sabe el objetivo que quiere de la consultoría. Un recurso interno que le va a dar seguimiento al consultor y lo va a ayudar en el proceso interno. ¿Está bien? Exacto. ¿Cuáles son los indicadores de que el proyecto va en camino? ¿Está bien? O sea, como que ya tiene claro qué es lo que quiere. Tiene como un TDR ahí. Bien. Óyete, Marco, ¿vale la pena entonces contratar un consultor? vale la pena. Eso definitivamente lo es. Ahora, la pregunta, porque hay muchos empresarios que dicen, como dijiste ahorita, es que cuesta un ojo de la cara. Ahora, la pregunta que debe hacerse el dueño de empresa es, ¿qué me cuesta si lo hago solo? O peor aún, si lo hago con un mal consultor. Bien. Muy bien. Porque cuando lo hago con un mal consultor que me pone a dar más vueltas, que me duplica documentos, que no me sabe conectar con la gente y me retrasa los procesos, estamos hablando de un costo mucho mayor. Sí. Alexis, Yo diría ¿vale que la pena? definitivamente vale la pena, siempre y cuando se haga esa debida diligencia a la hora de contratarlo. Es decir, tú te asegures de que tienes, cumple con esas competencias que tú requieres y que va a ser ese aporte que va a venir a sumar. Porque, como decía ahorita, puede ser que los estilos no coincidan y simplemente se retrase, como decía Marcos, o el proyecto vengan más problemas que soluciones. Ok, perfecto. José, Vale la pena si es el consultor adecuado al negocio y a la empresa en particular. Al final del día, todas las empresas están buscando sacar su proyecto en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible. Pero hay proyectos que hay que pagarlos y ese tiempo y esa inversión se va a amortizar en el tiempo. Va a haber un retorno de esa rentabilidad y ahí es donde el consultor realmente es la herramienta clave en agilizar esos tiempos y hacer ese retorno mucho más fluido para la empresa. No simplemente por cerrar el proyecto o pasar la certificación. totalmente de acuerdo. Yo creo que podemos cerrar con esa frase de José. Vale la pena siempre que sea el adecuado. Así es, Siempre que sea el adecuado. 100% de acuerdo. Así es. O sea, que hay que hacer la tarea hasta para el consultor. Hay que hacer la tarea, claro que sí. Claro que sí. Bueno, jóvenes, pues hasta aquí este capítulo de Mentes de Gestión, viendo cómo los consultores sí valen la pena siempre y cuando sean los adecuados. Si hay alguna duda, algún interés o si ustedes están buscando un consultor, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes. Estamos en Spotify, Sí. nuestro correo de mentesdegestión@gmail.com. Igualmente nos pueden escribir en nuestro canal de YouTube. Igualmente tenemos el LinkedIn y el Instagram. y el Instagram. O sea que estamos en todos los medios. Así que por favor recuerda, si te gustó este contenido, suscríbete, compártelo y continúa viendo Mentes de Gestión. Hasta la próxima. Mentes de Gestión es presentado por